Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 156. ¿De dónde sacan estas personas el valor? Al instante siguiente, todos salieron corriendo. Shikuro abrió un portal y, en un segundo, estaban en el bosque. La noche era sombría, con algunas nubes en el cielo que, por momentos, ocultaban la brillante luna llena. A estas horas de la noche, el ambiente era inquietante y se podían oír los sonidos de los insectos y, ocasionalmente, los pequeños gritos de animales y aves nocturnas. «Brr, qué frío hace aquí afuera», dijo Corazón. «¿Qué esperabas encontrar en la nieve compacta?», preguntó Arya. Ella y Jon estaban más acostumbrados al frío que los demás. Llevaban más de la mitad de su vida viviendo inviernos fríos y crudos, así que para ellos era un martes cualquiera. «Sepárense. Ya tenemos el mensaje de la dirección general hacia donde huyen», dijo Kisuke mientras monitoreaba el dispositivo en su mano. Se dividieron en 3 equipos, con Aoto, Corazón y Kisuke en uno de ellos. Ana, Shikuro y Arya estaban en el otro equipo, mientras que Tessai, Jon y Edward formaban parte del tercero. Aoto no llegó con las manos vacías. Había traído la capa de levitación. Sí, el mes pasado, la capa de levitación apareció en la sección de museo de la biblioteca y lo eligió a él. Sinceramente, Aoto se sorprendió un poco. La capa pertenecía a Strange y siempre había sido la elegida. Aoto pensaba que tal vez algún día la capa sería de Naruto, ya que era el más talentoso de todos, pero incluso después de que Naruto apareciera, la capa fue a parar a sus manos. Estaba eufórico por ello, y ahora que estaba en una expedición, necesitaba lucirse un poco. La capa era la misma que usaba Strange. Tenía conciencia propia y a veces ayudaba a Aoto. Se dirigieron hacia donde Kisuke había avistado y, en cuestión de minutos, oyeron unos crujidos. En un instante, Corazón usó una magia sutil que los volvió transparentes y pronto pudo ver lo que sucedía. Era Yashi contra los 5 ninjas de Kumogakure, con el ninja líder sosteniendo a Hinata inconsciente en sus manos. Yashi luchaba contra los ninjas con todas sus fuerzas y parecía furioso. Los ninjas de Kumogakure no esperaban que Yashi fuera tan poderoso y los estaba superando poco a poco. «Yashi, no esperaba que nos siguieras hasta aquí. ¿Acaso no te importa la seguridad de tu hija?», gritó el jefe ninja entre dientes. Sabía que, si la situación continuaba, estarían en peligro. «Malditos de Kumogakure. Konoha se ha comprometido a invitarlos, zorros. ¿Acaso creen que voy a permitir que lastimen a mi hija?», dijo Yashi mientras combatía cuerpo a cuerpo con los otros 4 ninjas, propinándoles golpes con la palma de la mano. «Si no te detienes, mataré a tu hija», amenazó el jefe ninja. «Entonces morirás sin duda», dijo Yashi. Los 8 trigramas. 64 palmas. Una forma giratoria de chakra rodeó a Yashi y los 4 atacantes salieron despedidos varios metros antes de perder el conocimiento. El ninja jefe tenía una expresión de horror en el rostro mientras sostenía el kunai contra el cuello del niño. «No te acerques. Un paso más y estará muerta. Si me dejas ir, te prometo que dejaré a tu hija en el bosque. Con tal de que me dejes ir, o incluso si muero, la mataré antes de hacerlo», amenazó el jefe ninja. Yashi se detuvo en seco. Sabía que si quería detener a ese tipo tendría que ser decisivo y hacerle creer que tenía una oportunidad. «Deja a mi hija exactamente a 1 kilómetro al este de aquí. Mi Byakugan tiene un alcance mucho mayor y te encontraré cueste lo que cueste. Incluso si la vida de mi hija corre peligro, te mataré», dijo Yashi con voz grave y sombría. «Más te vale no mentirme, y si veo un solo paso en falso, la mataré», dijo el jefe ninja. «Mi familia es importante para mí y no la pondría en riesgo», dijo Yashi. El ninja jefe miró a su alrededor un instante y echó a correr hacia el este tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Saltaba de rama en rama mientras huía. Pero Yashi era un zorro astuto. Por supuesto, no iba a dejar que ese tipo escapara así como así. Los siguió de cerca, con el mayor sigilo posible. Tomó una ruta alternativa y vigiló al hombre constantemente con su Byakugan. Iba a tenderle una emboscada frontal.
Yashi era un ninja muy hábil y rápido. Esto le bastó para atacarlo de frente. Y la táctica de Yashi funcionó. Pronto estuvo frente al hombre y se ocultó. Esperó a que llegara el jefe ninja. HMPH. En cuanto me aleje, le inyectaré el veneno, que requerirá antídoto de inmediato. He perdido a todos mis camaradas y estoy seguro de que el Raikage estará furioso. El ninja jefe estaba sumido en estos pensamientos cuando, de repente, se oyó un fuerte ruido. Fue como si una fuerza descomunal rompiera el viento, y de repente sintió un dolor agudo en el bajo vientre. Sintió como si su cuerpo se desgarrara, y antes de caer y perder el conocimiento, se vio atravesando una puerta giratoria circular de color naranja brillante que resplandecía como chispas. Antes de que pudiera comprender, el jefe ninja se desmayó. Hinata, que estaba sobre su hombro, ya se había deslizado. «Sal, sé que estás aquí», gritó Yashi mientras sostenía a su querida hija en brazos. Logró atraparla antes de que tocara el suelo y salvarla. Capítulo 157. Eres estúpido. «Ah, ¿me has pillado?», como era de esperar del famoso clan Hyuga, dijo Kisuke, saliendo de detrás de un árbol. Llevaba un bastón y sonreía. Era la primera vez que un miembro del clan Hyuga usaba su Byakugan contra un Shinigami, y, como era de esperar, se quedó atónito. No podía ver las líneas de chakra. Lo único que percibía era que Kisuke estaba hecho de chakra, o, en este caso, energía. Esto lo dejó perplejo. Nunca antes se había enfrentado a una situación así. Al concentrarse en el ninja líder, apenas se percató de lo que lo rodeaba, pero sabía que alguien lo seguía a cierta distancia. Pero ahora que estaba muy cerca de la persona y había usado el Byakugan contra ella, estaba un poco aterrorizado. «¿Quién eres?», preguntó Yashi. «Ahí ya, ¿te olvidaste del tendero al que sueles ir?», preguntó Kisuke. Para entonces, Aoto y Corazón también habían salido. Pudo ver las pequeñas líneas de chakra en el cuerpo de Aoto, pero no eran muchas, y no había ninguna en el cuerpo de Corazón. No entendía nada. Era absurdo. Pero no expresó sus preguntas. Estaba fuera de Konoha y no sabía si eran espías o enemigos. «¿Eres tú, Aoto? ¿Quieres ser enemigo de Konoha?», gritó Yashi. «Yashi-san, ¿por qué seríamos enemigos de Konoha? Solo vinimos a ver si todo estaba bien», dijo Aoto. «Deberías llevar a Hinata a que la revisen. Podemos hablar de lo que pasó aquí después». Yashi tenía muchas preguntas en mente, pero sabía que no era el momento de discutirlas ni de buscar respuestas. Simplemente las miró un instante y luego corrió de vuelta a Konoha para llevar a Hinata al hospital. El trío se limitó a observar la figura de Yashi alejándose y no se movió ni un centímetro. «Creo que te vio a través de tu cuerpo», dijo Aoto mientras observaba la figura de Yashi alejarse. Había notado que Yashi se había estremecido al ver a Corazón y Kisuke. Aoto ya intuía que había visto que Kisuke no era una persona normal en absoluto. Eso iba a salir a la luz de una forma u otra. «Al menos esta vez será en nuestros términos», dijo Kisuke. «¿Lo hemos atrapado?», preguntó Corazón. «Sí. Uno Ana lo está cuidando», dijo Kisuke mientras revisaba su comunicador. Al ver que todo había terminado, regresaron al lugar del primer enfrentamiento. Allí encontraron a los ninjas de Kumogakure inconscientes. Seguían sin vida. Sin demora, Aoto giró las manos y los envió a su casa. Claro que, antes de hacerlo, les ató las manos y los pies con un sello mágico. Si se movían mucho, el sello les infligiría dolor físico. Romperlo requeriría una fuerza descomunal, algo casi imposible para ellos. También regresaron a casa usando el portal. Al llegar, vieron a Uno Ana curando al jefe ninja. Este tenía un agujero en el lado derecho del pecho. El ataque, uno de los característicos ataques de presión con la palma del clan Hyuga, lo había atravesado por completo. ¿Sobrevivirá? Debería poder lograrlo, dijo Uno a Ana. Bien. Lo necesitaremos para debilitar un poco a Kumogakure, dijo Aoto. Esa noche, Konoha se puso en alerta máxima y se impuso toque de queda. Nadie se movió y esperó el amanecer. No tardó en salir el sol y se extendió un pequeño rumor de que algo le había sucedido al clan Hyuga, pero se desconocía qué. Por la mañana, Aoto esperaba a alguien del bando de Hiruzen o del clan Hyuga, lo cual era bastante extraño, pero no fue a llamar a sus puertas. Pasó todo el día sin que ocurriera nada hasta que, por la tarde, Yashi apareció con Hisashi. Y por lo que parecía, ambos estaban estresados y ansiosos. Aoto envió a Naruto a pasar la noche con Torune.
Bienvenido y pensé que ya me habrían llevado a la policía bajo sospecha de espionaje, bromeó Aoto. Yashi sonrió forzadamente y ladeó la cabeza. Ambos se sentaron frente a frente en la mesa. Necesitamos tu ayuda, dijo Yashi. Oh. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo está Hinata? Preguntó Aoto. Está bien. No le pasó nada. Ayer salvaste al jefe ninja, ¿verdad? Preguntó Yashi. ¿Por qué preguntas eso? Es porque Kumogakure nos envió una carta pidiéndonos que entregáramos al jefe ninja y a su equipo, o querían mi vida a cambio. Dicen que yo los maté, pero Yashi se detuvo tras decir eso. ¿Pero? Preguntó Aoto. Esa cosa circular, aunque solo pude verla de pasada, parecía una especie de ninjutsu espacio-temporal, y tú y tus amigos enviaron al chico a un lugar seguro. Sé que no eres ningún espía, ya que has ayudado a Konoha. Me atrevería a decir que el Hokage confía más en ti que en nosotros, puesto que incluso te confió a ese chico. Ese chico tiene un nombre, ¿sabes? Aoto no se molestó en responder y colgó. Yashi comprendió al instante que había ofendido a Aoto al no mencionarlo por su nombre. Había oído que Aoto era muy protector con él e incluso que estaba dispuesto a enfrentarse a algunos aldeanos por él. Se disculpó de inmediato. De acuerdo. Repasemos los hechos. ¿Quieres que te entregue al jefe ninja? Preguntó Aoto. Yashi asintió. Entonces eres un estúpido si crees que entregar al jefe ninja y a su equipo con vida solucionará el problema, continuó Aoto. Esto hizo que las pupilas de Yashi se contrajeran un poco y luego suspiró. Capítulo 158. ¿Por qué no usar el jutsu de sustitución? ¿Por qué no iba a ser así? Preguntó Hisashi. Supongamos que el jefe ninja está perfectamente y se le permite volver a casa. Enseguida lo revisarán y no tardarán ni un minuto en acusarnos del crimen de dañar al mensajero y tomar represalias, dijo Aoto. Ambos se quedaron paralizados, sin saber qué responder. Los hermanos Hyuga ya sabían que esto sucedería, pero necesitaban que alguien se lo dijera a la cara. La familia quería capturar a Aoto y que enviara a los hombres que había salvado. Pero los hermanos sabían que eso no bastaría. Por cierto, ¿pidieron algo a cambio? Preguntó Aoto. Ha habido cierto tira y afloja entre Konoha y Kumo. Pidieron que les enviaran mi cuerpo, respondió Yashi. ¿Qué has pensado? ¿Sacrificarte tú? ¿O a tu hermano? Preguntó Aoto. ¿Qué? Yashi quedó horrorizado por las palabras de Aoto. Por favor, no te hagas el la inocente. Como tu hermano es gemelo, ya puedes hacerte pasar por ti mismo A. Si no quiere hacerlo, la marca de maldición está ahí para asegurarse de que cumpla, dijo Aoto. La incredulidad se reflejaba en el rostro de Yashi. 2 o 3 miembros de la familia, pertenecientes a la otra facción, lo habían insinuado sutilmente, pero él no les había prestado atención. O más bien porque no quería ni pensar en esa solución. Había venido esperando encontrarse con un ninja experto, no que un joven le diera una lección. ¿Qué te sorprende tanto? Esto ha sido lo normal, estoy bastante segura. Konoha no quiere una guerra ahora mismo, así que ese imbécil de Danzo podría haber venido y sugerírselo a tu familia, o quizá tu propia familia ya lo había pensado. Al fin y al cabo, sois todos unos hipócritas. Tú incluido, dijo Aoto. Basta de acusaciones. Entréguenos al jefe ninja y nos iremos, dijo Yashi, temblando al hablar. Estaba furioso y solo conservaba un atisbo de cordura para hablar, únicamente porque a Aoto le resultaba útil en ese momento. Como ya dije, llevárselo no acabará con esto, respondió Aoto sin siquiera molestarse en pronunciar palabra. Para Yashi, esto era todo. Sin pensarlo mucho, atacó allí mismo. Claro que no lo hizo para matarlo, sino para darle una lección e incapacitarlo. Pero entonces se llevó la sorpresa de su vida. Su ataque ni siquiera pudo materializarse cuando unos brillantes zarcillos naranjas brotaron del suelo y lo sujetaron por las manos, el abdomen y los pies. En un instante, estaba en el suelo temblando. Hisashi quiso ayudar a su hermano, pero Aoto le lanzó una mirada que significaba que si se movía un centímetro, sería el siguiente en sufrir el mismo destino. Ambos tenían el Byakugan a toda potencia y no podían ver el chakra en absoluto. Era como si el mundo hubiera cobrado vida a su alrededor y hubiera detenido a Yashi. Yashi jadeaba un poco, ya que los tentáculos le habían agarrado la garganta y estaban a punto de asfixiarlo. El último que nos atacó perdió un brazo. ¿Sabes por qué Danzo nunca viene a mi casa, a pesar de que vendo cosas bastante exóticas, y por qué el Hokage parece ser amable conmigo?
¿Será porque soy su nieto secreto? Ni hablar. Incluso los Uchiha me respetan. Los ignorantes siempre son los primeros en caer, y parece que hoy te toca a ti, dijo Aoto. Tú, no puedes matarme, dijo Ieyasu mientras se ahogaba, sin aliento. Kisuke, Jon, llamó a Aoto, y ambos aparecieron desde otra habitación. Kisuke llevaba un muñeco de tamaño natural sobre el hombro y lo arrojó al suelo. Aunque Ieyasu estaba en el suelo, podía mirar a su alrededor. De hecho, quería gritar, pero no podía, al igual que Ieyasu. Ieyasu estaba confundido. Kisuke no respondió y procedió a extraer sangre del cuerpo de Ieyasu con un kunai. Luego sacó una pequeña esfera verde y la empapó con la sangre de Ieyasu. Después, dejó que el muñeco la tragara, y en cuestión de segundos, la esfera gris e inerte comenzó a transformarse, pasando de estar sin vida a ser alguien conocido por todos. Era Ieyasu. El muñeco se convirtió en la copia perfecta de Ieyasu. Ieyasu y Ieyasu estaban horrorizados. No podían creer lo que veían. El doble de Ieyasu se puso de pie e hizo una reverencia. ¿Qué puedo hacer por ti? A esto le llamamos un Jigai. Excepto por el Byakugan y la memoria total, puede copiarte y sustituirte. Puede ocupar tu lugar fácilmente si te mato, dijo Kisuke. Ja. Son solo recuerdos. Él nunca podrá reemplazarme, dijo Ieyasu. Tienes razón. Aquí es donde entra Jon, dijo Aoto. Jon se adelantó y le pidió a Ieyasu que se quitara la cinta. Ieyasu estaba confundido, pero obedeció. Sabía que desobedecer solo le acarrearía dolor, como a su hermano gemelo. Tras quitarse la cinta, Jon se acercó y sus manos ya brillaban con un tono rojo oscuro. Ieyasu sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se le erizaron los pelos del cuerpo como bambú. Quería moverse, pero no podía. Era como si una fuerza se lo impidiera. Jon, con la mirada fija en él, se llevó las manos a la frente. En lugar de la muerte que creía inminente, Ieyasu sintió una sensación de frescor que duró apenas un minuto. Listo, ahora que te has librado de la marca de la maldición, puedes reemplazarlo y tomar este Jigai como si fuera tuyo. Ahora eres el jefe del clan Hyuga, dijo Aoto. Capítulo 159. Quizás tengan razón. Ieyasu y Ieyasu se quedaron sin palabras, sin comprender lo que acababa de suceder. Para Ieyasu, había sido una experiencia llena de altibajos. Simplemente había seguido a su hermano para detener a los culpables, ya que Ieyasu no quería que Konoha registrara oficialmente lo ocurrido. Al final, ambos quedaron prácticamente capturados y presenciaron cómo sus destinos habían cambiado. Ieyasu quedó tan conmocionado que tuvo que mirarse en el pequeño espejo de la habitación para confirmar lo que sentía. El punto ciego que tenía en la nuca había desaparecido. Además, supo instintivamente que la marca de la maldición había desaparecido. Ieyasu murmuró algo ininteligiblemente, pues tampoco podía creer lo que acababa de suceder. Jon llevaba varios meses estudiando sellos y maldiciones, además de magia del caos. Con la ayuda de Kisuke, un experto en sellos, ambos habían empezado a comprenderlos desde dos perspectivas distintas. El sello de maldición de Ieyasu era solo uno más, y Jon, gracias a su dominio de la magia del caos, pudo eliminarlo. Yo no sé qué decir, dijo Ieyasu. No tienes que decir nada. Solo regresa con este Jigai. Diles que ya lo habías decidido y que este Jigai se entregará como compensación a Kumogakure. Mientras tanto, tu hermano se quedará aquí por ahora. Si de verdad quieres liberarlo, elimina el problema de la marca de maldición, desata a las facciones y entonces lo liberaré, dijo Aoto. Ieyasu se estremeció un poco cuando Aoto mencionó la posibilidad de abolir la marca de maldición como jefe del clan Hyuga. Nunca lo había considerado, ya que la marca parecía imposible de eliminar. Pero ahora tenía el poder. No el poder absoluto en ese momento, pero al menos era un gran paso adelante. Imitar a Ieyasu era muy fácil, ya que prácticamente se habían criado juntos y había sido su sombra toda la vida. Cuanto más pensaba Ieyasu, más se daba cuenta de que las palabras de Aoto tenían todo el sentido del mundo. Podía cambiar el destino del clan Hyuga. Síguele a partir de ahora y suicídate cuando te lo pida. Envía a Hinata. Necesita saber que su padre está detenido aquí, dijo Aoto. Ieyasu estaba confundido y miró a Aoto. Su hija merece saber la verdad, y que venga aquí si quiere. En cuanto a Neji, depende de ti si quieres decirle la verdad. Seguiría siendo un excelente ninja incluso si cree que perdió a su padre, dijo Aoto. Ieyasu estaba tan absorto en sus pensamientos sobre el clan que casi se había olvidado de su hijo.
Su hijo quedaría devastado si supiera que su padre había fallecido. Tendría que reconsiderarlo al regresar. Entonces, ¿puedo irme?, preguntó Hisashi tímidamente. No quería moverse ni un centímetro sin permiso, por miedo a enfadarlos. Sí. Síguelo, dijo Aoto, dando la orden al Higai. ¿Puedo ir a ver a mi hermano?, preguntó Hisashi. Claro que puedes. Solo quiero bajar a tu hermano engreído de los cielos, dijo Aoto. Y así, al escuchar a Aoto, se estremeció, pero no supo qué decir. Por fin había dejado de ahogarse. Hisashi echó una mirada a su hermano, se armó de valor y salió tras inclinarse ante él, pidiéndole perdón por la inminente traición. El Higai lo siguió, y Hisashi dio zancadas largas, desapareciendo de la calle lo más rápido que pudo, temiendo que Aoto pudiera cambiar de opinión. Aoto soltó las cuerdas mágicas que lo habían inmovilizado. A diferencia de la última vez, Yashi no se abalanzó sobre él ni comenzó a reprenderlo. En cambio, tenía lágrimas en los ojos. Quizás eran lágrimas de ira, o quizás de humillación, pero a Aoto no le importaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Yashi, hablando entre lágrimas. ¿Tienes algo más que ofrecer al mundo aparte de esos ojos?, preguntó Aoto. ¿Quieres mis ojos? No te sobreestimes. Tus ojos no significan nada para nosotros. Solo digo que es todo lo que tienes para ofrecer. No eres un buen jefe, no eres un buen padre. Eres solo un cascarón vacío que intenta aferrarse a tradiciones antiguas sin razón, como si de lo contrario fueras a perder tu identidad. Mal padre. Yashi estaba algo confundido y no entendía por qué era un mal padre. ¿Hasta qué punto puedes ser narcisista? ¿No te das cuenta de que tu propia hija está sufriendo solo porque no es tan cruel como las demás?, preguntó Aoto. Yashi se quedó estupefacto ante lo que oía. Nunca se había puesto en el lugar de su hija. Estaba decepcionado con el rumbo que estaba tomando su hija, pues deseaba que ella liderara el clan en el futuro. Se esforzaba por hacerla fuerte para que pudiera enfrentarse al mundo y liderar el clan Hyuga. Ella merece saber lo cruel que es el mundo, dijo Yashi. Ella necesita saberlo, pero solo es una niña de 5 años que necesita el amor de su padre. En cambio, lo único que le dan es hacerle la vida imposible y hacerla sentir menos. Han creado un mundo donde ni siquiera los niños se salvan. Su política solo trae más dolor a quienes los rodean sin razón alguna. A veces siento que lo que hace el clan Otsutsuki es probablemente lo que se merecen, dijo Aoto. ¿El clan Otsutsuki? Yashi tenía un signo de interrogación sobre su cabeza, ya que nunca había oído el nombre de tal clan en su vida. Nada. Simplemente desaparece de mi vista, dijo Aoto y lo envió a la biblioteca. A diferencia de los demás, cuando lo enviaron a la biblioteca, ésta se encontraba en un espacio cerrado. Aunque podía ver todo a su alrededor, no podía tocar nada. Solo podía contemplar la enorme biblioteca en toda su grandiosidad y tener más preguntas que respuestas. Capítulo 160. El aislamiento es un castigo severo. Te vas a ganar mucho odio por parte de Hinata cuando se entere, dijo Kisuke. Mejor que seguir viviendo así. Al menos Hisashi la trataría mejor y tal vez tendría más confianza en sí misma de la que tiene ahora, dijo Aoto. Mientras tanto, Hisashi regresó al clan. Estaba algo temblando y sentía que haría un pésimo trabajo como jefe Hyuga y que sería destituido. Quería gritarles y decirles la verdad. Pero cuando empezó a caminar hacia el salón principal donde todos esperaban su regreso, un niño pequeño corrió y abrazó al Higai de la derecha. Hisashi se puso rígido al extender los brazos para abrazar al niño. El niño era Neji. Papá, ¿a dónde fuiste? Fuimos a reunirnos con alguien importante. Neji, ¿por qué no vas a tu casa? Tu padre vendrá a verte pronto. Hisashi no dejó que el Higai hablara y respondió él mismo. Aunque Aoto le había asegurado que el Higai podía hablar y responder según la situación, no quería correr ningún riesgo. Fue principalmente él quien entró en pánico. Neji asintió y, tras hacer una reverencia a Hisashi, se marchó. Ya llevaba la marca de la maldición en la frente y le guardaba rencor a Yashi, pero nunca se atrevió a mostrar su odio. Tras la partida de Neji, Hisashi suspiró aliviado al ver que su hijo tampoco notaba la diferencia. Pero verlo lo reafirmó en su determinación. Aoto tenía razón. Sería sacrificado por el bien común y Neji se quedaría huérfano de padre. No deseaba ese futuro para su brillante hijo, del que se sentía tan orgulloso. Tras respirar hondo, fue a casa de Yashi y convocó una reunión con todos los miembros importantes del clan, anunciándoles que finalmente había tomado una decisión.
Mientras los convocaba, pidió al Higai que siguiera sus instrucciones. Al comenzar la reunión, se disculpó y explicó que él y su hermano habían llegado a una decisión. Fue entonces cuando el Higai tomó la palabra y declaró estar dispuesto a sacrificarse por Konoha. Y para que el sacrificio pareciera más auténtico, el Higai pronunció un emotivo discurso en el que afirmaba haber tomado las riendas de su destino, eligiendo la muerte como su única opción. Hisashi puso cara de tristeza. Aunque no comprendía cómo Aoto y sus amigos habían logrado crear un ser vivo, en ese momento le daba igual. El Higai se suicidó esa misma noche en su habitación y la noticia pronto se extendió. El funeral se celebró al día siguiente y se invitó a mucha gente. Aoto también asistió, al igual que varios shinobis de Konoha. Aoto incluso vio llegar a Gui y Kakashi. Todos estaban tristes y Hisashi les dio la bienvenida. Cuando Hisashi vio a Aoto y Kisuke, se estremeció un poco, pero les dio la bienvenida. Siento mucho tu pérdida, Hisashi-san, dijo Aoto. Hisashi asintió con tristeza. En ese momento, intentó ser lo más fiel posible a su personalidad. Ya le dolía ver los ojos de su hijo llenos de lágrimas al darle la noticia, y estuvo a punto de abrazarlo y contarle toda la verdad. Pero también sabía que, si lo hacía, su hijo podría no comportarse como debía. Así que dejó que las cosas siguieran su curso. Su hijo era fuerte y, con suerte, cuando se librara de la marca de la maldición, se convertiría en un gran ninja. Necesitaba eliminar la marca de maldición de la familia y tal vez algún día Neji se convertiría en el jefe. Hisashi sabía que estaba siendo egoísta, pero ¿qué padre no lo sería por el bien de su hijo? Ya había decidido que, bajo la apariencia de jefe del clan Hyuga, entrenaría personalmente a su hijo como él solía hacerlo. Pero eso era algo del futuro. Primero había que calmar la situación. Aoto habló con aquellos con quienes había estado en contacto, y la mayoría de los shinobis eran amables con él. Principalmente porque les había ayudado con muchas herramientas, y aunque a muchos les pareció extraño que hubiera adoptado al niño demonio, no sacaron el tema. Hisashi está haciendo un buen trabajo, susurró Kisuke. Debe hacerlo o el clan se desmoronará como lo hizo una vez el clan Uchiha, dijo Aoto. ¿El clan Uchiha alguna vez se separó?, preguntó Kisuke sorprendido. Fue hace mucho tiempo, antes de que se estableciera el sistema de aldeas. Poseían dos jutsus prohibidos: Izanagi e Izanami. Izanagi podía reescribir la realidad, así que algunos lo usaban para manipular la situación a su favor, hasta que se inventó Izanami, que puede hacer que una persona caiga en un bucle. Hay mucha historia detrás de esto. Al final, fue Izanami quien salvó a su clan en aquel entonces, explicó Aoto en voz baja para que nadie más pudiera oírlo. Tienen mucha historia, dijo Kisuke. Poco después terminó el funeral y Aoto regresó a su casa. Aoto sabía que Hisashi no dejaría que Hinata viniera antes de tiempo, y que pasaría bastante tiempo, quizás meses, antes de que pudiera venir y saber la verdad. Yashi no pudo salir de la biblioteca y permaneció cautivo, al igual que Chomei al principio. Claro que, a diferencia de Chomei, no se descontrolaba de vez en cuando ni se limitaba a estar cautivo maravillándose con los libros y la biblioteca. De vez en cuando veía de varias personas entrar y salir. Incluso vio a Naruto e intentó llamarlo, pero la magia lo había aislado por completo y nadie podía verlo. Capítulo 161. Es mejor de lo que pensaba. Aunque la muerte de Hisashi fue un duro golpe para Konoha, la vida continuó con normalidad. Konoha seguía tan brillante como siempre, y Naruto parecía feliz de ir a la escuela. A diferencia del Naruto original, esta nueva versión estudiaba teoría y no era tan ingenua como antes, gracias a su capacidad de concentración. Claro que al principio hizo un berrinche, pero los libros de magia le hicieron comprender la importancia de la lectura. Aunque sabía que los libros de la academia no eran tan útiles como los de magia, aún así los leyó y destacó en teoría. Sin embargo, tenía dificultades con las habilidades prácticas. Su manejo del kunai, el ninjutsu y el genjutsu eran deficientes. Pero había un área en la que sobresalía: el taijutsu. Kisuke finalmente había comenzado a entrenarlo y, gracias a la influencia de Corazón, Naruto se dedicaba constantemente al entrenamiento con pesas para mejorar sus habilidades físicas. Lo hacía con moderación, no con la intensidad de Rock Lee, y el Akudan no requería una fuerza descomunal. Se trataba más bien de usar el propio peso contra el oponente. Así pues, aunque tenía dificultades con el ninjutsu, sus notas generales eran buenas y no estaba entre los peores de la clase. El único problema era el chakra de Kurama, que suponía un desafío considerable para él.
Este nuevo estilo de taijutsu llamó la atención de Iruka, que ahora era profesor en la escuela, y se lo comunicó al Hokage. Como era de esperar, el Hokage quedó impresionado con las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Naruto. Luchaba con una elegancia refinada, lo que indicaba que alguien le estaba enseñando bien en casa. Por supuesto, Hiruzen no le preguntó nada a Otto al respecto. Naruto mantenía las mismas creencias de siempre, así que todo estaba bien. Habían transcurrido 2 meses desde la muerte de Hisashi, y un día, este apareció con Hinata. Tras la muerte de Hisashi, se había mostrado muy atento con ella y le había demostrado su cariño. Más que nada, lo hacía por la culpa que sentía al saber que su propio hermano estaba cautivo. A veces, pensaba en ir a contárselo a Hiruzen, pero luego recordaba el cambio que poco a poco había comenzado a propiciar en el clan. No permitió que la otra facción siguiera sufriendo y les concedió mucha más libertad. Esto no sentó bien a muchos de los miembros de alto rango del clan, pero Hisashi simplemente los ignoró. Incluso comenzó a entrenar a Neji personalmente y fue sincero con él desde el principio, contándole cómo su propio padre se había sacrificado por la familia. Quería compensarlo entrenándolo personalmente. Por supuesto, Neji se negó, pero Hisashi insistió. Fue persistente, y así transcurrió un mes antes de que Neji permitiera que Hisashi lo entrenara 1 hora al día. Fue un comienzo para ambos, pues les permitió pasar tiempo juntos. Oh, cuántas mentiras. Malditas mentiras. Pero por fin, hoy era el día en que no tenía que mentirle a otro miembro de la familia. Hisashi apareció con Hinata en la puerta de la casa de Aoto al anochecer, después de que la mayoría de la gente hubiera regresado a sus hogares. «Padre, ¿por qué estamos aquí tan tarde?», preguntó Hinata, sonrojándose un poco. Sabía que esa era la casa de Naruto, así que la idea de verlo la ponía tímida y algo sorprendida. Además, había notado algo extraño tras la muerte de su tío. Desde entonces, su padre la trataba con mucho cariño. Y ella notó un gran cambio en su comportamiento. Ahora su padre era amable con todos y ya no era tan mandón. Las colmaba de amor a ella y a su hermana menor, y aunque les pedía que entrenaran, nunca las obligaba. Esto hizo muy feliz a Hinata, pues por fin empezaba a ver la luz al final del túnel y a recibir el amor paterno que siempre había anhelado. Nunca le había importado ser la cabeza del clan y se alegró de que toda la farsa hubiera terminado. «Ver a alguien cercano a nosotros», dijo Hisashi. «¿Cerca de nosotros?», preguntó Hinata, confundida. Lo primero que pensó fue en Naruto, pero era imposible. Entonces, ¿quién era? Tenía curiosidad. Hisashi se acercó y llamó a la puerta. «Pasen». Aoto entró y les abrió la puerta. «Buenas noches, Aoto-san». «Buenas noches, Hinata». Ambos entraron en su casa. Hinata esperaba ver a Naruto, mientras que Hisashi esperaba encontrar a su hermano. Pero la casa estaba vacía, salvo por Aoto. Hisashi estaba algo confundido y se preguntaba dónde lo habría tenido. En todos estos días, casi esperaba que Aoto fuera capturado e investigado por Konoha, ya que había muchos ninjas sensoriales por la zona, pero nadie se había dado cuenta. De hecho, el propio Hisashi usó el Byakugan para buscar a su hermano desde lejos, pero fue en vano. ¿Dónde demonios lo tenía? ¿Y por qué tan tarde por la noche?, preguntó Aoto, aunque sabía que no quería preguntarlo por voluntad propia. Nos gustaría conocerlo. La chica merece saberlo, como dijiste una vez, respondió Hisashi con tono suplicante. Hinata notó que su padre se mostraba muy respetuoso con Aoto, pero no sabía por qué. Bien. Entonces debes decirle a Hinata con quién se va a reunir. Aoto asintió. Hisashi se giró e hizo una reverencia con la cabeza hasta tocar el suelo. Siento mucho, Hinata-sama, haberte mentido durante todos estos meses. No soy tu padre, dijo Hisashi con la mayor claridad posible. Hinata no esperaba el repentino cambio de su padre. La confusión la golpeó como un tren. Sí, Hinata-sama. Soy tu tío Hisashi y, para sobrevivir, tuve que hacerme pasar por tu padre y dejar que otro muriera en mi lugar. Por alguna razón, no tengo la marca de maldición en la frente, pero tu padre está bien y vive aquí. Lamento haberte engañado, pero era lo único que podía hacer para salvar mi vida, dijo Hisashi. Aoto se sorprendió de que Hisashi no lo pintara como el malo. Capítulo 162. ¿Qué demonios está pasando? Hinata seguía muy confundida. Aunque era bastante joven y muy introvertida, eso no significaba que fuera tonta. Sabía de la maldición y que una vez Neji se excedió en su entrenamiento y su padre tuvo que usar la técnica de la maldición.
incluso se disculpó con Neji por las acciones de su padre en aquel momento. Pero ahora, al oír que su propio padre decía que no era su padre y que se había estado haciendo pasar por él, se sintió un poco confundida. «Hinata, ¿quieres ver a tu padre?», preguntó Aoto, al notar que Hinata seguía muy confundida. Hinata solo pudo asentir inconscientemente. Tras recibir la señal, Aoto y Hinata desaparecieron, dejando a Hisashi a solas en la habitación. Hisashi usó su Byakugan para ver qué había sucedido, pero no pudo percibir su presencia en absoluto. ¿Un ninjutsu espacio-temporal como el del cuarto Hokage? No. Es mejor que el del cuarto Hokage. Ni siquiera necesitó tocar a Hinata-sama para usar la técnica. ¿Quién eres en realidad, Aoto Yamazaki? Hisashi se sumió en profundos pensamientos. Hinata quedó desconcertada por el repentino cambio de entorno, pero al ver el nuevo lugar, se sintió aún más confundida y estupefacta. «Bienvenidos a la biblioteca», dijo Aoto. ¿Qué es esto? ¿Una biblioteca? Piénsalo como un lugar donde converge todo el conocimiento del multiverso, respondió Aoto. ¿Multiverso?, preguntó Hinata, confundida. Algún día lo entenderás. Ahora déjame llevarte con tu padre, dijo Aoto, y pronto recorrieron la enorme biblioteca. Ella podía ver objetos y libros flotando a su alrededor y se sorprendió. Esto es increíble. Nunca he visto un lugar así en mi vida. Si este lugar es tan grande, ¿por qué no lo hemos visto antes, Konoha?, preguntó Hinata. Una respuesta para otro día. Aoto no respondió y replicó. Quería preguntar por qué sucedía aquello, pero lo importante era encontrarse con su padre y aclarar la confusión. Mientras caminaban, de repente oyeron una voz fuerte a sus espaldas. Hinata, tú también estás aquí. Torune, ven aquí, Hinata ha llegado. Después de Edward, solo había un bocazas en toda la biblioteca, y ese era Naruto. Entró corriendo, muy emocionado. Naruto-kun. Hinata estaba completamente roja y casi hiperventilaba por dentro. Hinata, ¿estás bien? ¿Por qué tienes la cara tan roja? ¿Necesitas agua? Naruto notó el rubor en sus mejillas y preguntó. Torune se acercó por detrás y le puso la mano en el hombro. Naruto quizá fuera un poco ingenuo, pero no lo era. Podía ver la adoración que Hinata sentía por él. Hinata, bienvenida a nuestra biblioteca secreta. Espero que este idiota no te cause muchas molestias, dijo Torune. No, Torune-kun, estoy aquí para encontrarme con alguien, respondió Hinata. ¿Alguien? Torune miró a Aoto, quien asintió. Torune sabía que no debía preguntar más. Hinata, ahora que estás aquí por fin puedo mostrarte mis mandalas Tao. Ya sabes que puedo lanzarlas como un boomerang. Es una pena que aún no pueda atraparlas, dijo Naruto mientras aparecían mandalas Tao en sus manos y lanzaba una. Esta giró a gran velocidad y salió volando, pero no regresó. En cambio, chocó contra un libro que volaba. Naruto se sintió muy desanimado. El libro pareció enfurecerse por el daño que Naruto le había causado y, por lo tanto, destruyó las mandalas Tao, que desaparecieron al instante. Naruto-kun, ¿qué clase de ninjutsu es ese?, preguntó Hinata sin poder evitarlo. ¿Ninjutsu? ¿Cómo puede ser ninjutsu? ¿Es magia? ¿Acaso no viniste aquí para aprender magia?, preguntó Naruto, confundido. Conocía las reglas. Solo quienes desearan aprender magia vendrían allí a preguntar. ¿Magia? Hinata tenía un signo de interrogación sobre su cabeza. Está bien. Ella está aquí por otro motivo. Ustedes sigan practicando, dijo Aoto. Me voy a dormir. Acabo de convertir algunos bichos en escarabajos deformes y papá está muy enfadado. Mejor lo evito esta noche, dijo Torune mientras bostezaba. Aoto también despidió a Naruto, que había estado trabajando duro todo el día. Hinata tenía ahora más preguntas, pues nunca había imaginado que la magia pudiera ser así. Solo la conocía como una especie de herramienta para engañar a los niños pequeños sobre el ninjutsu, y ahora Naruto le decía que era magia. ¿Qué estaba pasando? Aoto la tomó y finalmente llegaron a un lugar abierto que parecía vacío. Aoto agitó las manos y en segundos apareció un enorme cubo transparente. Dentro de la enorme habitación transparente había un hombre sentado leyendo un libro. Parecía abatido y cabizbajo. Hinata se quedó sin aliento al ver al hombre. Era su padre. Tras la muerte de su tío, siempre había sentido que algo no andaba bien con él, pero ahora que lo veía de nuevo, todo cobró sentido. Ahora comprendía por qué su padre se inclinaba ante ella y por qué le pedía disculpas.
Así que, en realidad, su padre había estado allí todo el tiempo. Sé que tienes preguntas. Puedes ir a preguntárselo. No te preocupes, podrás volver después, pero tu padre tendrá que quedarse aquí por ahora, dijo Aoto, asegurándose de que Hinata entendiera lo que quería decir. Hinata estaba un poco asustada. Si alguien como su padre podía ser encarcelado fácilmente y humillar a Konoha, significaba que era realmente poderoso. ¿Sabía Naruto de él? No, habría dicho que sí, y por lo que parecía, la celda era invisible hasta que Aoto la hizo aparecer. ¿Puedo entrar?, preguntó Hinata. Por supuesto, dijo Aoto, y al instante siguiente, una puerta apareció como un agujero en la pared transparente. Dudó un instante y entró. Y así, que parecía haber perdido toda esperanza al ver entrar a su hija sin más, se quedó atónito, pero luego se enfadó un poco. Capítulo 163. Fracaso en nombre del Donjutsu. Hinata quería gritar, llorar y tal vez tener un ataque de ira. Pero al final, simplemente se derrumbó llorando de rodillas. Y así, que ya estaba furioso al ver a su hija, corrió hacia ella y activó su Byakugan para ver dónde estaban los moretones. Sin embargo, su Byakugan reveló que Hinata estaba bien y que el flujo de chakra tampoco estaba afectado. Entonces, ¿por qué lloraba? ¿Acaso Aoto la había atormentado psicológicamente? Hinata, ¿estás bien? ¿Te hizo daño? Dímelo, me vengaré, dijo Yashi, aunque apenas podía creer sus propias palabras. Hinata lloró unos minutos más y finalmente se calmó. Ver a su padre le hizo comprender que, durante todo este tiempo, no había sido su verdadero padre y que la habían tratado bien porque ya lo habían reemplazado. Aquí creía haber encontrado por fin una buena vida, pero ahora que volvía a ver a su padre, todo cobraba sentido. Se sentía culpable porque una pequeña parte de ella se sentía aliviada de que su padre ya no estuviera con ella, y se sentía aún más culpable por tener esos pensamientos. Entonces, también sintió rabia al saber que su padre estaba preso en el mismo lugar donde vivía Naruto. La invadieron todo tipo de emociones y, siendo solo una niña, se derrumbó. Yashi la abrazó y, en el fondo, él también se sentía culpable. A solas con sus pensamientos y algunos libros que Aoto le había proporcionado, Yashi reflexionó. Los libros trataban principalmente de historias de fantasía, y cuanto más leía, más se daba cuenta de la clase de persona que había sido. Las historias giraban en torno al universo Marvel, dada su vasta extensión, y la biblioteca contaba con numerosos relatos sobre él. Leerlos le abrió los ojos. Estar allí lo hacía sentir solo, sin duda, pero se sentía bien al estar lejos de la política y la lucha. Ahora que la veía llorar, presentía el motivo, pero una gran parte de él se negaba a aceptarlo debido a sus creencias anteriores. Tras calmarse, Hinata preguntó, y sus lágrimas finalmente cesaron. Padre, ¿de verdad eres tú? Sí, hija mía, soy yo de verdad. ¿Quién te hizo daño? Dímelo. No, nadie me hizo daño. Lamento que me hayan tenido que ver así, dijo Hinata, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. ¿Hisashi, mi hermano, te ha cuidado bien?, preguntó Yashi, temiendo la pregunta. No había sido muy amable con su hermano gemelo, y aunque no era del todo su culpa, ya que así lo habían criado, al crecer adoptó la misma actitud. Siempre había tenido una personalidad arrogante y altiva. Se preguntó si su hermano habría buscado venganza. No, él me ha tratado bien e incluso me ha entrenado, dijo Hinata. Esas palabras hirieron profundamente a Yashi. Él solía entrenar a su hija, pero luego dejó de hacerlo porque no le veía futuro. Ahora comprendía que su hija no era un simple instrumento. La soledad también le hizo darse cuenta de que lo que de verdad importaba era la familia y el amor. Un día moriría y todos sus logros no serían más que páginas en la historia. Estaba totalmente comprometido con la preservación y protección del clan Hyuga, pero eso no debía significar que se perdería a sí mismo en el proceso. Hija mía, ¿puedes perdonarme?, preguntó Yashi haciendo una reverencia. Hinata, incómoda con sus propios sentimientos, se sobresaltó y corrió a abrazarlo. Su tío ya se había inclinado ante ella antes, y eso ya era demasiado. ¿Y ahora también su padre? Papá, ¿qué estás haciendo?, preguntó Hinata asustada. Yashi se disculpó por todo el mal que había hecho y dijo que había fallado como padre. Esto hizo que Hinata se sintiera aún más culpable por sus propios pensamientos y la hizo llorar aún más. Prometió que intentaría ser una mejor hija y estar a la altura de sus expectativas. Se esforzaría más. Hablaron durante 1 hora, tiempo en el que Hinata le contó lo que le pasaba.
Estuvieron hablando durante una hora antes de que la puerta del palco se abriera y Aoto entrara dando palmadas. ¿Tú, qué haces aquí otra vez? ¿También quieres secuestrar a mi hija? No podrás esconderla si la secuestras. Gritó Yashi. Aoto suspiró y la habitación se quedó en silencio. Estaban a la intemperie, pero Yashi no atacó. Ya había aprendido la lección. No soy tan mala como tú como para siquiera pensar en secuestrar a un niño inocente. Solo la gente de Konoha puede pensar en lastimar a un niño inocente como Naruto, no yo, dijo Aoto, y esto hizo que Yashi se callara. ¿Qué quieres entonces? Preguntó Yashi. Nada. Puedes quedarte aquí y disfrutar de tu estancia. Lee los libros que ofrece este lugar y Hinata podrá venir a verte con regularidad. Eso sí, Hinata no podrá hablar de ti con nadie, y eso es innegociable, dijo Aoto. ¿Por qué estás tan empeñado en cambiar el sistema de nuestro clan? Preguntó Yashi, queriendo saber cuál era su motivo. No estoy obsesionado. Si no se hubiera presentado la oportunidad, no me habría molestado, pero ya que surgió, sentí que debía tender una mano a tu clan, que está agonizando en este momento, respondió Aoto. Nuestro clan es todopoderoso y no necesitamos interferencia externa, dijo Yashi. ¿En serio? Dime un solo miembro de tu clan que sea tan bueno como Madara Uchiha en la historia. Ambos clanes poseían Denjutsu, pero por alguna razón, el tuyo jamás tuvo ese calibre. Olvídate de Madara. Tu clan ni siquiera pudo producir a alguien del mismo nivel que Fugaku, Shisui o el joven Itachi. En nombre del poder ocular, has fracasado, y tu clan también, dijo Aoto. Itachi. Yashi había oído hablar del genio que era Itachi, pero ¿cómo podía ser superior a ellos? Capítulo 164. Tú y yo no somos iguales. Yashi quiso mencionar los nombres de sus antepasados, pero ninguno tenía la misma talla que Madara o Hashirama. De hecho, ninguno siquiera alcanzaba el nivel de Sarutobi y Hiruzen, y mucho menos el de los grandes Hashirama y Madara. ¿Cómo sabes de Madara? Yashi se dio cuenta de que el nombre de Madara se mencionaba porque casi toda su historia había sido borrada de los registros, así que ¿cómo podía saberlo este tipo? ¿Acaso importa cómo lo sé? Esa enorme estatua en el Valle del Fin es suficiente. Pero no respondiste a mi pregunta, dijo Aoto. Yashi guardó silencio. Tenía razón. No se trataba del clan Uchiha en absoluto, sino del completo fracaso del clan Hyuga. Si nos volvemos demasiado poderosos, seremos aniquilados igual que ese clan, murmuró Yashi en voz baja, pero Aoto lo oyó perfectamente. Sí, y eso también es cierto. Pero eso no te da derecho a cortarle las alas a quien quiere volar. ¿Acaso crees que tu clan o cualquier otro clan perdurará eternamente? Ninguno de nosotros es eterno, ni tu clan tampoco. Un día todo se convertirá en polvo, así que lo mejor que puedes hacer es conceder cierta libertad a quienes te apoyan, pero en vez de eso, los marginas, dijo Aoto. Pero si crecemos más, Konoha vendrá a por nosotros igual que vinieron a por nosotros. Y Yashi se detuvo y miró a Hinata, que los escuchaba atentamente. Hinata, ¿puedes ir a leer a la biblioteca? Sé que no te gusta lastimar a la gente, pero has visto a Naruto usar técnicas especiales. Todo está escrito en los libros de aquí y puedes aprenderlas, dijo Aoto. Hinata sabía que no debía escuchar esa conversación, pero también temía que Aoto le hiciera algo malo a su padre. Aoto notó su preocupación y dijo: Hinata, sé que he secuestrado a tu padre por la fuerza, pero lo que estoy haciendo ahora es algo que tú harías de todos modos en el futuro. No le creas a tu padre. Serás una excelente shinobi cuando llegue el momento. No lastimas a quienes te importan, y así debe ser. Estoy segura de que cuando llegue el momento y alguien lastime a alguien cercano a ti, actuarás con la misma ferocidad que todos los demás. Cree en ti misma y continúa esforzándote. No necesitas demostrarles nada a los demás. Necesitas demostrarte a ti misma que te has esforzado mucho. Esto dejó a Yashi y a Hinata boquiabiertos. Hinata se sonrojó un poco al oírlo, y Yashi se sintió avergonzado de que Aoto, alguien menor que él, lo hubiera hecho quedar como un villano. ¿De verdad su hija tenía esa fortaleza? ¿Eran ciertas sus palabras? Hinata reflexionó un momento y se alejó, dejando espacio tanto a Aoto como a Yashi. ¿Así que crees que tu situación es como la de los Uchiha?, preguntó Aoto. Yashi asintió y, a estas alturas, ya no le sorprendía que Aoto supiera tanto. Solo le temen a los fuertes, nada más. Son todos unos idiotas, igual que el segundo y el tercer Hokage, dijo Aoto. Yashi tragó saliva. Solo entonces comprendió la crueldad y la valentía de Aoto al llamar estúpidos al segundo y al tercer Hokage.
Pero ellos son responsables del ataque del Kyuubi, o al menos alguien lo fue. Yo estaba allí cuando comenzó el ataque y vi el control del Sharingan sobre el Kyuubi, dijo Yashi, confirmando así por qué tenían razón al temer al clan Uchiha. Sí, entonces, una sola persona fue responsable del ataque. ¿Significa eso que todo el clan debe ser perseguido? ¿Y si tu hermano se vuelve renegado? ¿Acaso debo exterminar a todo tu clan? Preguntó Aoto. Yashi se quedó callado, pues, al igual que la vez anterior, no tenía respuesta. Dejen de justificar sus acciones solo con el ataque del Kyuubi. Perdí a mis padres en ese ataque, pero no me victimicé ni justifiqué mis malas acciones basándome en eso. Son personas llenas de odio y sin compasión, dijo Aoto con un tono cortante. Yashi bajó la cabeza avergonzado. Aoto tenía razón. Perdió a sus padres, pero aún así adoptó a Naruto y, por lo que parece, lo trató bastante bien. ¿Entonces qué quieres de mí?, preguntó Yashi. Nada, quédate aquí un rato hasta que vea la luz verde. Tienes libros aquí, léelos y quizá aprendas algo. Estos libros te harán darte cuenta de lo poco que sabes del mundo. Quizá eso te ayude a cambiar, dijo Aoto mientras se levantaba y se marchaba. Llamó a Hinata y le pidió que estuviera con su padre, diciéndole que debía tener cuidado y que siempre debía comportarse como si Hisashi fuera su padre. Ni siquiera Neji debía saber lo que estaba pasando. Hinata asintió al comprender la indirecta. Su padre también le explicó la situación y le dijo que podía visitarlo. Esto alegró a Hinata y hablaron largo rato hasta la medianoche, cuando se quedó dormida. ¿Amas a tu hija, verdad?, preguntó una voz mientras Yashi cubría a Hinata con su túnica para que no sintiera frío. Yashi se giró y vio a una joven de ojos azul metálico y cabello negro que los observaba con curiosidad. ¿Eres? Soy Chomei, y al igual que tú, he estado atrapada aquí. De hecho, más tiempo que tú, dijo la chica. Yashi se esforzaba por recordar quién era esa chica de Konoha, pero no lograba recordar su rostro. Era comprensible, ya que Konoha era enorme y era imposible conocer a todos. Lo siento, supongo que ahora estamos en la misma situación, dijo Yashi. No, no somos iguales. Soy más fuerte que tú. Pero sí quiero irme de aquí y experimentar la libertad si puedo, respondió Chomei con un brillo en los ojos. Capítulo 165. Deberías habérmelo dicho. Si eres más fuerte que yo, ¿por qué no escapaste? Yashi estaba irritado al ver lo altiva que era esta mujer y cómo se burlaba de él, aunque suponía que ella también, como él, era una prisionera. Realmente eres ignorante, dijo Chomei. ¿Qué? ¿Sabes siquiera qué es este lugar y qué son estos libros? Léelos. Y entonces te darás cuenta de lo poco que sabes del mundo, del universo y, por supuesto, del multiverso, explicó Chomei. ¿Universo? ¿Multiverso? ¿De qué demonios estás hablando? Yashi estaba completamente confundido. Chomei no se molestó en explicar y simplemente hizo aparecer un libro que flotó hacia Yashi. Llevaba tiempo viendo esos libros flotando, así que, por primera vez, usó su Byakugan para observar cómo se utilizaba el chakra para hacerlos levitar. Al no ver líneas de chakras ni la presencia de chakras, quedó perplejo. El libro flotó cerca de él y, por curiosidad, comenzó a leerlo. Por supuesto, no creyó ni una sola palabra de lo que estaba escrito en él. A diferencia de los demás, él no había presenciado la magia con sus propios ojos, por lo que le parecía ridícula. Chomei notó su incredulidad, así que no le dio importancia y se marchó sin antes decirle que podía leer los libros de la biblioteca, ya que la biblioteca se lo permitía. Yashi quería seguir hablando sobre cómo escapar, pero ella no quería escucharlo en absoluto. Mientras tanto, Hinata, tras salir de la habitación, deambuló y leyó algunos libros. Claro que, al igual que su padre al principio, no quería creerlo, pero luego recordó cómo Naruto había logrado salvarlo y también cómo había usado esas luces redondas y cuadradas para protegerla. Quería saber más, pero le entró sueño. Fue Aoto quien llegó y le dijo que debía irse y que podía volver al día siguiente si quería ver a su padre. Hinata, siendo una buena chica, asintió, y al salir de la biblioteca vio a su tío sentado con la mirada perdida. Al ver a Hinata, volvió a inclinarse y le pidió perdón. Ella, por supuesto, dijo que entendía lo que sucedía y que, si no hubiera hecho lo que hizo, su hermano Neji habría perdido a su padre. Tío, deberías hablar con Neji-Nisan sobre eso, dijo Hinata mientras regresaban a casa. No. Está trabajando duro para superar el duelo por mi muerte. Que sufra un poco, durante un año más o menos, y luego se lo diré, dijo Hisashi.
Hinata sintió pena por su hermano, pero no quiso decir nada más. ¿Conociste a tu padre?, preguntó Hisashi. Sí, papá está bien, dijo Hinata. Bien, bien, dijo Hisashi con un suspiro de alivio. Había estado viviendo con la culpa de que su hermano estuviera sufriendo. Saber por su propia hija que su hermano estaba bien le alivió un poco la carga. Hinata quería hablar de la biblioteca, pero, de alguna manera, en cuanto se le ocurrió la idea, algo en su interior se lo impidió. Sintió como si fuera una especie de sello. Pero, claro, ya le habían advertido de esto. Con muchos pensamientos en la cabeza, se fue a casa y, como había sido un día agotador, no tardó en quedarse dormida. Al día siguiente, después de clase, fue directamente a casa de Aoto y le preguntó si podía ver a su padre. Claro, pasa, dijo Aoto y la envió a la biblioteca. Naruto ya había regresado y estaba practicando. Hinata fue primero a encontrarse con su padre, quien observaba a Naruto practicando con la mujer que había conocido antes. Y cuanto más veía, más confundido estaba. Podía ver que ambos poseían chakra. Aunque las líneas de chakra en Chomei eran bastante difusas, alcanzaba a distinguir algo, pero Naruto sin duda tenía una cantidad ingente de chakra, además de uno ajeno, que probablemente era el de Kyuubi. Pero ¿cómo demonios era capaz de realizar las técnicas que usaba al luchar contra la mujer? La mujer parecía estar jugando con Naruto. Chomei-san, eres demasiado bueno, dijo Naruto mientras el látigo en su mano desaparecía lentamente. Soy mayor y más poderosa que tú. Por supuesto que soy mejor que tú, respondió Chomei. Naruto se echó a reír y entonces vio que Hinata estaba allí. Ah, Hinata. ¿Estás aquí para estudiar con nosotros?, preguntó Naruto. Sí, Naruto-kun, dijo Hinata, esforzándose por ocultar su timidez. Sus mejillas se sonrojaron al responder. Yashi lo notó, pero no dijo nada. Estaba más absorto en lo que veía. Chomei y Naruto habían hecho algo que él solo había leído, pero se negaba a admitir. Pero al ver la realidad, empezó a dudar de todo. Aunque sentía curiosidad, quería pasar más tiempo con Hinata y paseaban por la biblioteca. No podían separarse y comenzaron a leer los libros que encontraban. Cuanto más leían, más se sorprendían y horrorizaban. Dimensiones. Magia. Señores de las dimensiones. Gallinero. Demonios. La biblioteca les acababa de abrir un mundo nuevo y apenas habían echado un vistazo. Habían pasado 2 semanas desde que Hinata empezó a aparecer con regularidad. A diferencia de la magia arcana, Hinata demostraba un talento excepcional para la magia celestial. Sí, magia celestial. La magia que había eludido a todos los presentes. ¿Qué está pasando, sistema? Hinata Hyuga tiene un talento bastante bueno en lo que respecta a la magia celestial. ¿Eso es todo? ¿Ninguno de nosotros tiene el talento para la magia celestial? El anfitrión y Naruto Uzumaki tienen talento para la magia celestial. ¿Qué? ¿Yo y Naruto? ¿Cómo es que no lo sabemos? Anfitrión, cualquier talento evolucionable pertenece a la categoría más alta de talento, que es la magia celestial. Naruto Uzumaki aún no ha demostrado tal talento porque su talento es de nivel maestro, por lo que también es bueno en magia arcana. Y otra razón por la que es un idiota. Joder. ¿Qué es exactamente la magia celestial? La magia celestial lo abarca todo. Al igual que la magia del caos, puede crear cualquier cosa de la nada, pero tiene sus limitaciones, ya que quien la domina profundamente tiende a enloquecer. La magia celestial no tiene ese inconveniente. Capítulo 166. Vergüenza después del abrazo. A diferencia de Naruto, Hinata solo poseía un talento excepcional, pero era bastante buena. A Aoto le resultaba incomprensible que Naruto, con un talento superior al de Hinata, no hubiera logrado dominar la magia celestial y, además, tardara tanto en comenzar con la magia arcana. Aoto y los demás supieron que Hinata dominaba la magia celestial porque, durante la segunda semana, al intentar conjurar mandalas, estas aparecieron de color blanco. Al principio todos se sorprendieron, pero no le dieron importancia. Los colores de los mandalas no eran relevantes, ya que podían ser de cualquier color. Sin embargo, cuando Shikuro lo golpeó con su látigo, un hechizo básico, el látigo rebotó y desapareció por sí solo. Esto tomó a todos por sorpresa. Especialmente Chomei. Para entonces, Chomei era la más erudita, lo cual resultaba a la vez sorprendente y previsible. Tras transformarse en chica/mujer, se sumergió en la lectura y en aprender sobre todo lo que la rodeaba.
rápidamente se convirtió en la abuela del grupo y, a la vez, en la más molesta. Ella les recriminaba a todos su magia incorrecta y, por supuesto, Naruto se llevaba la peor parte. Todos lo reconocían en silencio, aunque nunca lo admitieran públicamente, pero fue Chomei quien lo dijo. Observen con atención. Naruto será el mejor hechicero de todos nosotros. Así que bajen de su pedestal. Claro que lo había dicho cuando Naruto no estaba presente. Todos se sorprendieron y casi no le creyeron. Pero Aoto dijo: entre nosotros, él sí que tiene el mayor talento. A partir de entonces, Chomei se convirtió en la abuela oficial de la biblioteca y fue ella quien sugirió que Hinata podría poseer magia celestial. Su padre se sorprendió y luego se avergonzó. Para entonces, él ya había comenzado a aprender magia y, cuanto más aprendía, más comprendía por qué Aoto había dicho una vez lo poco que sabía del universo y del multiverso. Sus problemas ahora parecían insignificantes al considerar todo. Y saber que su hija tenía el talento para la magia que todos anhelaban lo llenó de orgullo. Se prometió a sí mismo ser un mejor padre. Cuando Aoto descubrió que Hinata poseía el talento celestial, le pidió que estudiara más magia celestial, y Naruto también se vio obligado a hacerlo. Por supuesto, Naruto lloró porque pensaba que sería una tarea demasiado pesada, pero Aoto no le hizo caso. Así transcurrieron las últimas semanas después de que Hinata comenzara el entrenamiento. Un día, Asuma apareció en la tienda. Aoto, he hablado con el Hokage, se te proporcionarán los documentos y también el sello del Hokage. ¿De verdad? ¡Qué bien! Gracias, Asuma-san, dijo Aoto emocionado. El visto bueno significaba que por fin tenía luz verde para salir de Konoha con un tratado de cooperación con una aldea perteneciente a las 5 naciones poderosas. Y la aldea que Aoto solicitó fue la aldea oculta entre las rocas, Iwagakure. Tras mucha reflexión e insistencia, Aoto eligió esta aldea como próximo objetivo, también porque era la misión del sistema para la siguiente actualización. Necesitaba llegar a un acuerdo comercial formal con una de las 5 aldeas para poder solicitar una mejora para la tienda. Había pedido ser el embajador de Konoha y representarlo. Aunque el acuerdo con Kumogakure resultó un desastre y un revés, eso no significaba que Konoha no lo intentaría. Hoy, finalmente, el Hokage dio su aprobación. No hay de qué. El Hokage enviará a Gui como guardaespaldas esta vez, si no te importa, dijo Asuma. Aoto asintió, pues él mismo llevaría un pequeño equipo. La última vez fueron Corazón y Jon, y esta vez los elegidos fueron Shikuro, Kisuke y Corazón. Kisuke porque se encargaba de las finanzas y era el gerente de la tienda, mientras que Aoto sería el embajador. Sí. Está bien. Aoto conversó un poco más con Asuma sobre la situación actual de Konoha. Hablaron de su palico y de cómo todo había mejorado con su invocación cerca. Aoto incluso le molestó un poco por Kurenai, ya que lo había visto con ella varias veces, a lo que Asuma simplemente respondió que se lo estaban tomando con calma. Unos días después, Gumi apareció con su icónico traje verde y la mochila a la espalda. Se le veía, cuanto menos, muy animado. Aoto-kun, la juventud arde en tus venas. Espero que estés preparado. Gumi-san, no tienes por qué estar tan alterado. Esta vez no se trata de luchar, sino de firmar un tratado entre nosotros e Iwagakure. Lo sé, pero si algo sale mal, tú y yo nos encargaremos, dijo Gui. Mientras Aoto hablaba fuera de la tienda, Kisuke, Corazón y Shikuro entraron. Torune quiso acercarse, pero Shikuro lo detuvo de inmediato. Y esto hizo que Naruto también se callara sobre ir con Aoto, al ver cómo Shikuro hacía callar a Torune. Yo me encargaré de ellos, había dicho Chomei. Tras prepararse y presentarse, todos retomaron la gran aventura. Se encontraron de nuevo con una vasta extensión de bosque y, tras recorrer unos kilómetros, Aoto giró la mano y se abrió un portal. Gui, a diferencia de la vez anterior, sentía curiosidad. Hiruzen quería que Kakashi fuera con el equipo, pero estaba en una misión importante y no podía regresar. Como solo Gui había acompañado a Aoto la última vez, no tuvo más remedio que elegirlo. No tenía muchas esperanzas puestas en Gui, pero le preguntó si podía aprender algo de las técnicas que Aoto había usado anteriormente. A Shikuro y los demás no pareció importarles lo que Aoto había hecho y simplemente entraron, seguidos al final por Gui. Al salir, Shikuro sacó el mapa de inmediato. Habían llegado de nuevo cerca de la frontera del hierro. Su frontera era la Tierra de las Cascadas, y junto a ella se encontraba la Tierra de la Tierra.
La tierra de la tierra no tenía frontera con la tierra del fuego y debían cruzar la tierra de la hierba para llegar a cualquiera de los dos lados. Fin del capítulo 166.